Muy bien, regresamos y vamos a hablar de las interacciones ecológicas. En estos momentos, mientras ustedes están observando esta clase, están sucediendo probablemente cientos o miles de millones de interacciones ecológicas alrededor del mundo, ya que hay tantísimas especies y todas ellas de alguna manera se relacionan. Las interacciones ecológicas muchas veces pensamos que suceden en la televisión o que suceden en reservas de bosques y selvas, pero la realidad es que también pueden ocurrir en nuestro diario vivir, ya sea en el jardín, ya sea en su habitación, en una esquina, una araña comiéndose un mosquito, o incluso abajo de su cama, incluso en su piel, están sucediendo interacciones ecológicas, o en su interior. Es una gran, digamos, red de interacciones que permite que los organismos funcionen y que los ecosistemas, perdón, estén funcionales. Por eso les digo, por ejemplo, estas imágenes de la diapositiva las capturé en el jardín. Una es una mariposa monarca polinizando una flor de asclepias, que es bastante tóxica, donde también esta mariposa pone sus huevos y sus larvas se alimentan de esa flor. Eso le brinda toxicidad a la mariposa. Por otro lado, podemos ver un gavilán de cola corta capturando una lagartija y llevándola a una percha para alimentarse. La primera interacción que vamos a conversar es el mutualismo. El mutualismo es la interacción entre especies en donde cada especie se beneficia de su asociación con la otra especie. Hay un mutualismo facultativo, que es cuando no es esencial esta relación para ambos individuos, sino que ellos lo pueden hacer, pero no dependen totalmente uno del otro. Y también está el mutualismo que sí es estricto, donde ambas especies dependen una de la otra. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Aquí podemos ver una mariposa cocinera sobre unas flores de 5 negritos. Esta relación, por ejemplo, es facultativa, ya que la mariposa podría polinizar otras flores y las flores podrían ser polinizadas por otras mariposas o por otros insectos, pero ambas se benefician. También les pongo el ejemplo que antes en la clase de fisiología vegetal vimos, donde las hormigas cuidan de sus granjas de pulgones. Ahí podemos observar abajo de la imagen un pulgón adulto. Cuesta verlo, pero está cerca de las antenas de la hormiga. Y vemos las ninfas. Estas hormigas lo que hacen es protegerlas y de vez en cuando las estimulan para que suelten savia, la cual es dulce y la cual extraen del floema. Y de esa manera ambos individuos se benefician. Pueden haber relaciones que son de recurso-recurso, servicio-recurso o servicio-servicio. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo dos videos que también he grabado en el jardín de, de mutualismo donde hay servicio y recurso. Uno es la polinización de una abeja sobre una flor o un árbol más bien, y el otro es la dispersión de semillas, en este caso que hace un pájaro sobre otro árbol. Vamos a ver primero el de la abeja. Como pueden ver, eso es un abejorro y él está viendo cómo aterrizar en esa flor de huevos de caballo o guijarro, también le dicen. Pueden ver la probóscide larga que tiene una gran lengua en la cual va a polinizar la flor. Estas flores atraen a los insectos de alguna manera con sus olores, colores o formas y les permiten ingresar. Y ahí ya la abeja entró y adentro de la flor pues está polinizándola. Esto, como les digo, no hay que ir a buscarlo al Amazonas. Aquí en Costa Rica, en todos los jardines, en todas las aceras, lo pueden observar. Por otro lado, vamos a ver ahora el video del pecho amarillo, el vienteveo, comiendo
frutos. En este caso me pareció interesante, ya que es una interacción que no es nativa. Este árbol no es nativo, es un árbol de canela, que es familia del aguacate o este, de los aguacatillos que comen las aves silvestres. Pueden ver el ave, en este caso, se va a comer la semilla y en algún momento la va a defecar. Cuando lo haga, eh, probablemente nazca un nuevo árbol y lo haga lejos del árbol del cual obtuvo el fruto. Entonces se está dando un servicio, en este caso, a cambio de un recurso en ambos videos. Hay un tipo de mutualismo que es estricto, al que le decimos simbiosis. Muchas veces acá se, se puede ser ya sea por servicio, recurso o por servicio, servicio. Ambas especies son dependientes una de la otra. Por ejemplo, este artículo habla de micorrizas en orquídeas. Las orquídeas muchas veces traen las micorrizas ya en sus semillas. Estas micorrizas, o que recordemos, son hongos que con su micelio permiten la absorción de fósforo y otros macronutrientes, como nitrógeno también, que a veces le cuesta absorber a las plantas a través de sus pelos radicales. Pues muchas plantas han evolucionado para que su micorriza prácticamente viva junto a ellas, es un simbionte. Aquí estos científicos hicieron un experimento donde le quitaban las micorrizas a las semillas de una orquídea y a otras las inoculaban con diferentes tipos de hongos. Lo que se puede ver en el gráfico es que la tasa de germinación es mucho más alta en las semillas que fueron inoculadas con micorrizas. Probablemente las plantas que no tienen la micorriza tengan una baja tasa de germinación, las semillas, perdón, o no del todo no puedan llegar a ser adultos. Hay otro ejemplo impresionante que se publicó en el 2010. Antes de eso, esto era considerado prácticamente imposible, que es cómo hay vertebrados, en este caso salamandras, en Norteamérica, que pueden eh, hacer fotosíntesis, por decirlo así. La salamandra no es la que hace la fotosíntesis, sino el alga que está en sus huevos. Estas salamandras generalmente ponen huevos en lagunas o charcos que tienen poco oxígeno. Entonces estas algas viven en sus, digamos, en su médula y cuando ella pone huevos se transporta hacia los huevos. Los huevos, en este caso, como los pueden ver, son verdes. Las algas le proveen oxígeno a los embriones de salamandra y permiten que sobrevivan en esos ambientes tan pobres en oxígeno. Por su parte, esta alga solo existe dentro de la salamandra, exactamente como la micorriza solo existe dentro de las semillas de orquídea. Es uno de los primeros casos donde se registra esto, que sí, se conocía para invertebrados, por ejemplo, con los corales. Los pólipos de coral tienen una relación similar con algas, con dinoflagelados. Pero en este caso es la primera vez que se documenta para un vertebrado. También hay otras relaciones en las cuales solo una de las partes se beneficia. En este caso, en el comensalismo, se beneficia una de las partes, pero no le provoca un daño, un perjuicio a la otra. Sin embargo, esto tiene como un tope. Cuando este equilibrio se rompe, ya la especie comensal podría volverse un problema. Por ejemplo, un árbol lleno de bromelias. Si tiene pocas bromelias, no le causa ningún problema. Pero si se llena demasiado, podría llegar a quebrar la rama del árbol. Entonces, incluso en algunos casos se podría considerar una especie de parasitismo, que lo veremos más adelante. Entonces, depende del nivel de comensalismo, pues consideramos que no hay un daño. Aquí, por ejemplo, les voy a enseñar un video que hice hace poco en Monteverde,
de un ejemplo de comensalismo, que es cuando las aves utilizan un árbol para hacer un nido, por ejemplo, sin que esto provoque la muerte del árbol en sí. Vean, aquí el tucán está ampliando el hueco de su nido, probablemente previo a una anidación, y ellos hacen, pues, remueven material, acarrean otros materiales para el nido. Muchas veces esta relación no es tan dañina para el árbol. Ya si hay un exceso de nidos en el árbol, pues sí podría llegar a ser dañino, o parásitos podrían utilizarlo para estos huecos para ingresar al árbol. Pero por el momento es una relación comensal. Aquí hay otro ejemplo de comensalismo. Pueden ver, esto también lo filmé en Monteverde, y se pueden ver bromelias en diferentes partes de la raíz y ramas de los árboles. También hay montones de plantas epífitas, como musgos, como helechos, como orquídeas, palmas y más bromelias en el dosel y en el sotobosque. Y como les digo, pues generalmente estas relaciones son comensales. No hay un perjuicio de una especie por la otra, a menos de que hubiera un exceso y eso pudiera provocar la ruptura de una estructura. También están las relaciones de competencia, que estas sí son más agresivas. Acá en la competencia hay varios tipos. Tal vez la que nos imaginamos primero es la competencia por interferencia, donde una especie evita que otra obtenga un recurso o luchan por un espacio, por un territorio, por una hembra, etc. El claro ejemplo en África, por ejemplo, es el león contra la hiena. Son enemigos naturales, no se toleran para nada y pasan peleando, ya sea que una de las dos case, la otra llega a ver cómo le roba la comida o cómo las echa del territorio. Eh, las hienas verán cómo atacan a los leones verán cómo matan a las hienas. Es una relación, una competencia bastante fuerte la que tienen esos animales, pero no siempre la competencia es así tan violenta. Muchas veces las especies evitan la pelea y, digamos, la pelea física que les pueda provocar un daño o la muerte. Entonces, más bien buscan competir de maneras indirectas. Este es un estudio que estuvimos haciendo hace unos años. Estuve grabando algunas ranas en diferentes lagunas de la zona de Sarapiquí. Y lo interesante es que estas tres ranas forman coros. Estos coros los forman en la misma laguna. O sea, las tres están viviendo en la misma laguna y las tres están cantando al mismo tiempo. Entonces, la pregunta era cuánto estas especies realmente compiten a nivel de frecuencia de los cantos y también a través del tiempo. Porque uno hubiera pensado que tal vez una especie se espera a que la otra cante y a veces sucede. Pero también muchas veces cantan al mismo tiempo. Entonces el canto de una opaca al canto de la otra. Por lo cual tienden a dividirse el espacio, aunque no siempre es así. Vamos a escucharlas. El canto que suena más fuerte es el de la Ophus zebracatus, que es la rana del centro. Y en el fondo suenan las otras dos especies, Talopuila loquax y Synaxelocrous. A veces, cuando hay explosiones reproductivas de Synaxelocrous, ninguna de las otras dos especies realmente puede cantar, porque son tantas que se vuelve algo sin mucho sentido para ellas y prefieren descansar. Entonces aquí esto lo que vemos es una competencia por interferencia que poco a poco va coevolucionando para que cada vez se minimice esta competencia y cada una de ellas pueda cantar al mismo tiempo, diferentes frecuencias,
y evitar de esa manera el conflicto. Muchas veces es la mejor manera de conservar la energía. También otro ejemplo es la alelopatría, que es cuando las plantas o los árboles liberan sustancias inhibidoras de crecimiento a su alrededor. Esto sucede mucho con las coníferas, por ejemplo, los cipreses o los pinos. Entonces, cuando se siembra eso en las zonas altas del país, se retrasa el proceso de regeneración natural que veremos más adelante. Y son pocas las especies realmente que pueden soportar estas sustancias inhibitorias. En bosques templados, pues es mucho más claro. Aquí en el trópico, las especies son un poco más agresivas a la hora de colonizar sus espacios, pero igual, nunca va a ser muy sano tener plantaciones de cipreso pino en Costa Rica, ya que no son nativas de acá. Está la competencia por explotación, donde simplemente dos especies luchan por un mismo recurso, pero una de las dos agota ese recurso primero que la otra. Aquí hay un ejemplo, esto es un poco de granos de arroz o maíz que se echan en el suelo y entonces llegan unas codornices a comérselo. Las ardillas también podrían comer de eso, pero si la ardilla llega demasiado tarde, cuando esta codorniz ya se las haya comido, pues ya no van a haber recursos. La especie que sea más eficiente explotando los recursos va a ser la que predomine. Este tipo de relación va muy de la mano con la exclusión competitiva, donde dos especies luchan por el mismo recurso. La más eficiente para obtenerlo se quedará con el dominio sobre el recurso. Por ejemplo, estos geckos caseros, este es de acá de mi casa, vienen del Indo-Pacífico. Estos geckos antes no habían en Costa Rica. Lo que habían eran otras especies de lagartijas que teníamos en las casas. Las lagartijas de tapia, algunos geckos nativos, de cabeza amarilla, etc. Pero estos geckos, aunque no pelean directamente con estas lagartijas, por exclusión competitiva las van desplazando. ¿Por qué? Porque son más eficientes a veces y su tasa de reproducción es más rápida. Muchas de las especies incluso son partenogenéticas, o sea, no tienen machos y se clonan a sí mismas. Entonces rápidamente colonizan un lugar. Esta también es una especie invasora, que veremos más adelante qué son. También hay otro tipo de competencia que se llama la competición aparente. Esta la he estudiado en las comunidades de ranas de la Reserva de San Ramón, que administra la Universidad de Costa Rica, y comparamos datos de los años 90 contra datos más recientes, de los 2011-2012. Esta comunidad de ranas cambió totalmente de los 90 a los 2010. Las especies que eran más comunes en los años 90 ahora no son tan comunes. Y las especies que ni siquiera estaban en los años 90 ahora son las más comunes. Por ejemplo, esta Crogastro crasidigitus, que es la que sale aquí en la imagen, sería la especie E. Vean que todas son muy parecidas. Es una comunidad de ranas de hojarasca. Sin embargo, por alguna razón, la especie E y la D son resistentes a un hongo que mata a las ranas. Esto ha provocado que el hongo las utilice como vectores para su dispersión. Otras especies se ven más afectadas por este hongo, mientras que ellas no tanto. Eso les da una ventaja, ya que aunque no compite directamente con las otras, simplemente porque la enfermedad que ataca a todas no le hace daño y la utiliza más bien como vector, ya eso es una ventaja sobre las otras, ya que para ellas sí es nociva y baja su tasa de reproducción. Al final, esta especie entonces se adueña de muchos de los nichos vacíos que dejan estas otras especies mientras se van extinguiendo. Incluso muchas especies que deberían estar en esta zona no salen en la imagen porque ya se extinguieron, lo cual es muy triste. Pero así son las dinámicas ecológicas que estamos viendo en estos momentos. Todo esto también viene de la mano con la red trófica. Muchas veces se le dice pirámide trófica, pero en realidad es una red, ya que no hay reglas. Un consumidor
podría ser la presa de otro, o podría comerse, digamos, una especie podría comerse a otra cuando es juvenil, y cuando la presa se hace adulta se come más bien al depredador. Las relaciones no son lineales, sino que son una forma de red muy compleja. Primero tenemos a los productores primarios, que siempre van a ser algas o plantas que hacen fotosíntesis, y a partir de ahí vamos a tener a los organismos consumidores en diferentes niveles, hasta llegar al depredador tope o apex, que se le conoce, que es el que regula a las demás poblaciones. Esto sucede, o es muy fácil de verlo, a través de ecosistemas terrestres. Por ejemplo, consumidores secundarios podrían ser ratones, podrían ser insectos, y terciarios, eh, perdón, como consumidores primarios y consumidores secundarios podrían ser pájaros, anfibios, mamíferos medianos. Terciarios podrían ser serpientes, por ejemplo, o aves más grandes, y cuaternarios ya un gran ave de presa, o un jaguar, o un león, un tigre, un oso, que pueden comerse a todos los demás. No necesariamente el cuaternario siempre se come el terciario, podría de vez en cuando comerse un secundario, aunque ellos se van a especializar en las presas que les brinden mayor energía con la menor cantidad de esfuerzo. En los ecosistemas marinos es diferente, ya que eh, no es como en el ecosistema terrestre donde tenemos eh, las plantas siempre, sino que en el ecosistema marino generalmente se dan afloramientos algales, ya sea porque en un momento específico los nutrientes entran en la superficie y les pega la luz, entonces eso permite que se desarrolle el fitoplancton y el zooplancton. Muchas veces este fitoplancton y zooplancton se hace o se agrega en un único momento, en toneladas y toneladas, y eso atrae a diferentes miembros de la red trófica. Algunos consumen el krill, ya sea poquititos, otros como las ballenas consumen toneladas de krill y de esa manera bioacumulan la biomasa. Y por eso es que son animales tan grandes y pesados en el mar. Pero vean que la red trófica es muy, muy compleja en este caso. Por ejemplo, en el krill se alimenta del plancton y casi todo lo demás se alimenta directa o indirectamente del krill. El ser humano entra dentro de estas redes tróficas, obviamente. Muchas veces la sobreexplota y no permite que se regulen a sí mismos. Por ejemplo, con los tiburones. Una relación muy importante es la depredación. Personalmente me he dado la tarea de documentar este tipo de interacción a través de los años. Este artículo salió el día de ayer. Habla de la depredación de estas garzas tigre sobre diferentes animales, en este caso anfibios y reptiles. Estas garzas, pues generalmente uno las asocia a que comen peces, y sí lo hacen, pero cualquier otro organismo pequeño que ellas puedan capturar, lo van a capturar, por lo cual son depredadores bastante voraces, como se puede ver acá en las fotografías. Estas ranas incluso son bastante tóxicas. De alguna manera ella la estaba lavando antes de consumirla. En este caso, la depredación es cuando un consumidor consigue su alimento cazando una presa. También hemos documentado otras interacciones interesantes. Aquí les comparto algunas. Esta es la de un pájaro que parece un Angry Bird. Este se llama el Eubuco bocheri. Es un ave de las zonas intermedias del país que generalmente come frutas. Pero en esta ocasión se documentó comiéndose un anolis, una lagartija. Esta lagartija era bastante grande. Lo interesante de esto fue que la lagartija le advirtió al pájaro con su pliegue gular, lo pueden ver aquí anaranjado. Durante varios minutos le advirtió que ella era una presa grande, difícil de comer. Le dio una señal honesta, se llama eso. Esta señal lo que pretende es que el depredador diga, no, pues es muy difícil comerse esa lagartija, mejor busco otra cosa.
Sin embargo, de estos pájaros, los pájaros en sí son animales muy voraces. Eh, él, él intentó siempre comérsela. Duraron luchando prácticamente más de media hora hasta que cayeron al suelo y siguieron luchando. Hasta que finalmente cayó agotado la lagartija y el pájaro la consumió. Como esta ave no está especializada en comerse este tipo de animales, pues le conllevó un gran gasto energético consumirlo. Pero probablemente cuando lo consuma, pues habrá valido la pena. Otras aves ya especializadas, como un ave rapaz, hubieran matado a ese anolis en pocos segundos o minutos. Entonces, esto pasa, ¿verdad? En la naturaleza. O sea, no hay una regla que diga que estos pájaros solo comen frutas. Lo mismo con este gecko. Este gecko estaba en una pared en un hotel y de repente esta mantis también llegó a la luz. Ellos esperan cerca de los bombillos para ver qué animal llega a la luz y lo depredan. En este caso, esta mantis no fue consumida. Este animal nada más llegó, consumió la cabeza y dejó el cuerpo. Entonces, aparte de ser una depredación, también es un ejemplo de competencia, ya que esta mantis compite con él por las mismas presas, que son insectos pequeños. Entonces vean que las interacciones pueden mezclarse, no, tampoco son tan lineales. Otra relación en la cual uno de los animales o una de las especies, más bien, se ve afectada es el parasitismo, mientras que la otra se beneficia. Eh, hay muchísimos tipos de parasitismo. Generalmente, pues asociamos el parasitismo con los mosquitos que nos chupan la sangre. Pero hay otros ejemplos. Muchos animales incluso tienen sus parásitos especializados. Es parasitismo cuando un chinche fitófago le chupa la savia a un árbol, que es un equivalente a cuando un mosquito nos chupa la sangre a nosotros. Por ejemplo, esta rana que encontré hace unos años, al inicio me pareció extraño, tenía un bulto en el muslo, como pueden ver. Eso es una sanguijuela. Es una sanguijuela especializada en chupar sangre de ranas. Vean el tamaño del parásito en comparación al animal. Imagínense que uno tuviera pegada una sanguijuela de esas proporciones. Es aterrador, ¿verdad? También otro parásito que ha sido un gran problema a nivel mundial es el hongo quitridio. Este hongo era un hongo especializado en parasitar plantas. De alguna manera, por leves cambios en el clima, pudo pasar de parasitar plantas a parasitar anfibios. Estos anfibios, por ejemplo, son ranas atelopus, sapos arlequines. Estos sapos eran los más comunes en todos los ríos, en las zonas intermedias, bajas y altas de Costa Rica, antes de 1986. En los años 90 se desaparecieron la mayoría de ellos y hoy en día hay muy pocas poblaciones. Y lo mismo pasó en toda la zona de Sudamérica. Los sapos que estaban sobre 1000 metros de elevación prácticamente desaparecieron en todos los países de Sudamérica. Vean que este hongo lo que hace es llegar, digamos, a fuentes de agua limpia y ahí suelta sus esporas, o llega más bien a la piel de la rana y cuando está en el agua, en la piel se hacen los esporangios y ahí suelta las esporas al agua. Las esporas tienen una cola y con esa cola llegan a otras ranas, a los renacuajos, les infectan los aparatos bucales, matan a los renacuajos y a los adultos los infectan en la piel. Cuando tienen tantos esporangios, ya ellos no pueden respirar a través de la piel. Recordemos que los anfibios tienen una respiración cutánea en su gran mayoría. Y eso hace que tarde o temprano mueran de un ataque cardíaco. Entonces, esta pandemia se viene documentando desde los años 80 hasta la actualidad y era el preámbulo que muchos biólogos decían hacia nuevas pandemias que incluso van a afectar al ser humano. En la actualidad ya podemos ver una pandemia de COVID-19, ¿verdad? Que el virus se llama SARS-CoV-2,
que nos tiene aquí encerrados y por eso estamos haciendo esta clase virtual. Él es un parásito. Aunque los virus no se consideran por mucha gente seres vivos, son la máxima expresión del parasitismo. Por otro lado, ya se está viendo también un hongo que está causando mucho daño a las personas en la India y que ya llegó a América Central, que es el famoso moho de los pulmones o moho negro. Por lo cual, vean que todo esto ya se venía avisando. Estos son consecuencias de la destrucción del hábitat y el cambio climático. También tenemos lo que se llaman los parasitoides. Ahí me disculpan, los vecinos tienen unos perros sumamente ruidosos, casi que caen en la categoría de parásitos. Eh, tenemos aquí el ejemplo de los parasitoides, que es cuando, por ejemplo, una avispa parasitoide llega y pone huevos en una larva de mariposa o en una araña. Cuando esta larva se va desarrollando, también se desarrollan los huevos del parasitoide y consumen a la larva. Se utilizan mucho en lo que es control de plagas, control biológico de plagas. Entonces, si alguien tiene, porque las larvas de mariposa muchas veces pueden llegar a ser plagas de cultivos. Si alguien tiene un problema con esto, pues se estudia cuál es su parasitoide y generalmente pues se hace un manejo de esa manera, el cual es muy peligroso, no debe hacerse a la ligera. Siempre debe considerarse que también este parasitoide podría parasitar especies nativas que no son plagas, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer todo un estudio de la cadena trófica y la comunidad antes de hacer control biológico. Si no, más bien se puede aumentar el problema. También tenemos el hiperparasitismo, que es cuando, por ejemplo, un parásito infecta a los parasitoides. En este caso, vean, hay una plaga que es el pulgón sobre la jacaranda, que es un árbol ornamental. Los parasitoides llegan y ponen huevos en los pulgones. Hasta ahí va todo bien. Pero un hiperparásito llega a poner huevos sobre las larvas del parasitoide. Y eso disminuye también la eficiencia o la eficacia de ese parasitoide en el control de la plaga. También otra forma es mediante los depredadores, donde se echan, por ejemplo, mariquitas que se comen a los pulgones. Pero también podrían comerse otras especies que no son la especie de interés. Entonces, esto es un tema muy delicado que muchas veces se utilizan en agricultura y es una buena opción para no utilizar agroquímicos. Pero también hay que tener cuidado ya que se pueden afectar las interacciones ecológicas. También podemos ver esta imagen que salió hace poco de un macho de garrapata parasitando a la hembra. El macho de alguna manera pues fecunda a la hembra y una vez que eso pasa, la parasita.